El sol caía a plomo sobre San Isidro Atlixco, cuando Martín Sánchez se detuvo frente a lo que, según el papel arrugado que sostenía en la mano, era ahora su propiedad. La llamar choza a aquella estructura hubiera sido un acto de generosidad. Las paredes de adobe agrietado, el techo parcialmente derrumbado y la maleza que había engullido casi por completo el pequeño patio trasero, ofrecían un espectáculo desolador que hizo que incluso Lobo, su fiel perro mestizo, emitiera un gemido de desaprobación. «No te desanimes, amigo», murmuró Martín, pasando una mano callosa por el pelaje canela del animal. «Con trabajo duro, esto puede convertirse en algo». A sus 47 años, Martín Sánchez era un hombre curtido por el sol y las dificultades. Las arrugas prematuras que surcaban su rostro moreno contaban historias de días interminables trabajando en los campos ajenos, de temporadas de sequía y de oportunidades perdidas. Toda su vida había soñado con tener un pedazo de tierra propio, un lugar que nadie pudiera arrebatarle, donde pudiera construir algo que perdurara más allá de su existencia. Por eso, cuando don Fermín, el viejo cantinero del pueblo, mencionó casualmente que la alcaldía subastaba la propiedad abandonada de los Miranda por impuestos atrasados, Martín no dudó en ofrecer los 200 pesos que constituían todos sus ahorros. La suma, ridículamente baja incluso para una propiedad en tales condiciones, había provocado risas y miradas de lástima en la oficina municipal. «Te estás metiendo en un lío, Sánchez», le había advertido Esteban Rojas, actual alcalde y dueño de la mitad de las tierras cultivables del valle. «Esa casa está maldita. Los Miranda la abandonaron por algo». «Son supersticiones, señor alcalde», había respondido Martín firmando los papeles con determinación. «Yo no creo en maldiciones, sino en oportunidades». Ahora, parado frente a su oportunidad, Martín comenzaba a entender por qué nadie más había pujado por la propiedad. La casa, construida hacía quizás un siglo, estaba ubicada en el extremo más alejado del pueblo, donde el camino de tierra se perdía en los cerros áridos que marcaban el límite del valle. Los vecinos más cercanos estaban a casi 1 kilómetro, y el único sonido que rompía el silencio era el ocasional graznido de los cuervos que se posaban en los cactus cercanos. «Bueno, Lobo, empecemos por explorar nuestro nuevo hogar», dijo Martín, sacando una vieja linterna de su mochila desgastada. El interior de la choza era tan deprimente como su exterior, una estancia principal con piso de tierra, una habitación pequeña al fondo y lo que alguna vez fue una cocina, componían toda la estructura. Los pocos muebles que quedaban, una mesa desvencijada, 2 sillas cojas y un catre oxidado, parecían a punto de desintegrarse al menor contacto. Lobo, normalmente curioso y enérgico, se mantenía extrañamente cerca de Martín, como si algo en aquel lugar lo inquietara. Sus orejas se movían constantemente, atentas a sonidos que su dueño no podía percibir. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Martín, notando el comportamiento inusual de su compañero. «¿Tú también crees en las maldiciones?». Como respondiendo a su pregunta, Lobo se alejó repentinamente hacia una de las paredes de la estancia principal. Era la única que parecía estar en mejores condiciones, sin las grietas que recorrían el resto de la estructura. El perro comenzó a rascar la base de la pared, emitiendo pequeños gemidos de excitación. «¿Qué encontraste ahí? ¿Un ratón?». Martín se acercó, intrigado por la insistencia del animal. Al examinar más de cerca, notó algo peculiar. Mientras el resto de las paredes eran de adobe típico de la región, esta en particular parecía haber sido construida con materiales diferentes, más recientes. Además, el piso junto a la pared mostraba signos de haber sido perturbado en algún momento, con la tierra más suelta y de color ligeramente distinto. «Interesante», murmuró, pasando sus dedos por la base de la pared. «Parece que alguien hizo modificaciones aquí, y no hace mucho tiempo». Lobo continuaba rascando con creciente entusiasmo, como si supiera que detrás de ese muro había algo importante. Martín, motivado por la curiosidad y la insistencia de su perro, decidió examinar la pared con más detenimiento. Golpeó suavemente diferentes puntos,
notando que en ciertas áreas el sonido era hueco, como si hubiera un espacio detrás. Su experiencia en construcción adquirida en años de trabajos temporales le decía que aquello no era normal. Las paredes de adobe macizo no deberían sonar así. Creo que tienes razón, amigo, dijo palmeando al lobo, quien ahora ladraba con excitación. Hay algo raro aquí. Con renovada energía, Martín regresó a su vieja camioneta y sacó una pequeña caja de herramientas, lo único de valor que poseía además del vehículo. Seleccionó un cincel y un martillo, y regresó a la pared misteriosa. «Vamos a ver qué secretos escondes», murmuró, mientras comenzaba a golpear cuidadosamente en los puntos donde el sonido había sido más hueco. El adobe, más reciente y menos compactado que el resto de la estructura, cedió con relativa facilidad. Pronto, un pequeño agujero comenzó a formarse. Martín amplió la abertura, trabajando metódicamente mientras Lobo observaba con atención, su cola moviéndose frenéticamente. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Martín dirigió el haz de su linterna hacia el interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. Detrás de la pared falsa había un espacio, una especie de pasadizo estrecho que parecía adentrarse en la tierra. «Dios mío», exclamó, ampliando aún más el agujero hasta que fue lo suficientemente grande para que pudiera pasar a través de él. El pasadizo, excavado en la tierra y reforzado con vigas de madera envejecida, descendía ligeramente durante unos 3 metros antes de girar a la derecha. Las paredes mostraban signos de haber sido construidas décadas atrás, con técnicas que ya no se utilizaban en la región. Lobo intentó seguir a su dueño, pero Martín lo detuvo. «No, amigo, quédate aquí. No sabemos si es seguro ahí dentro». Con cautela, Martín avanzó por el estrecho túnel, agachándose para evitar golpearse con las vigas del techo. El aire era sorprendentemente fresco, lo que sugería algún tipo de ventilación natural. El haz de la linterna revelaba marcas de herramientas en las paredes de tierra, evidencia del esfuerzo que había supuesto excavar aquel pasaje. Después de la curva, el túnel continuaba unos metros más antes de desembocar en una cámara más amplia. Martín se detuvo en el umbral, sin poder creer lo que veían sus ojos. La cámara, de unos 4 metros por 5, había sido excavada con evidente cuidado y reforzada con muros de piedra en algunos sectores, pero lo que realmente capturó su atención fueron los contenidos. A lo largo de las paredes se alineaban estanterías improvisadas con tablas y cajones, repletas de objetos que brillaban tenuemente bajo la luz de la linterna. Acercándose con cautela, Martín examinó los estantes. Contenían una asombrosa variedad de piezas arqueológicas, vasijas de barro decoradas con intrincados diseños, pequeñas esculturas de piedra representando figuras humanas y animales, cuchillos ceremoniales de obsidiana, y lo que parecían ser fragmentos de códices antiguos, protegidos dentro de cajas de madera. «No puede ser», susurró, tomando con cuidado una pequeña figura que representaba a un guerrero jaguar, tan detallada que podían apreciarse las marcas en su armadura. «Esto es prehispánico». En el centro de la cámara había una mesa rústica de madera, cubierta con un paño descolorido que protegía varios objetos. Martín lo retiró con cuidado, revelando más piezas arqueológicas, estas aparentemente de mayor valor, máscaras ceremoniales con incrustaciones de jade, pectorales elaborados con materiales preciosos, y pequeñas figuras que parecían estar hechas de oro y plata. Pero lo que realmente llamó su atención fue un viejo cuaderno de cuero que descansaba junto a las piezas. Al abrirlo, descubrió páginas amarillentas llenas de una caligrafía meticulosa que documentaba cada objeto de la colección, su origen, fecha aproximada, lugar de descubrimiento y, en algunos casos, un estimado de su valor. La primera entrada, fechada en 1923, estaba firmada por Joaquín Miranda. «Hoy, durante la excavación para los cimientos de la Hacienda Nueva, hemos descubierto lo que parece ser un enterramiento ceremonial. El capataz quería informar a las autoridades, pero he ordenado mantener el hallazgo en secreto. Las piezas son de un valor incalculable
y podrían resolver nuestros problemas financieros si se venden discretamente. Martín pasó las páginas leyendo entradas que documentaban casi 30 años de saqueos arqueológicos clandestinos. Joaquín Miranda, aparentemente el abuelo del último propietario de la casa, había descubierto accidentalmente un yacimiento prehispánico en sus tierras y, en lugar de reportarlo, había comenzado a excavar sistemáticamente y a vender las piezas más valiosas a coleccionistas privados. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, la historia tomaba un giro inesperado. Las últimas entradas, escritas con una caligrafía más temblorosa, mostraban el remordimiento creciente de Joaquín. 1952. Ya no puedo continuar con esto. El peso de lo que hemos hecho me atormenta cada noche. Estas piezas no nos pertenecen. Son el patrimonio de nuestro pueblo, de nuestra nación. He decidido detener las ventas y preservar lo que queda en esta cámara que construí. Algún día, alguien más digno que yo encontrará este lugar y sabrá qué hacer. La entrada final, fechada apenas unos meses después, tenía un tono casi profético. El cáncer avanza rápidamente. Los médicos dicen que me quedan semanas. No he revelado la existencia de la cámara a mi hijo Ricardo. Él no comprendería mis remordimientos y continuaría el comercio ilícito. Este secreto morirá conmigo, y que Dios perdone mis pecados. Sello este lugar con la esperanza de que quien lo encuentre tenga la sabiduría y la integridad que a mí me faltaron. Martín cerró el cuaderno, abrumado por el descubrimiento. No solo había encontrado un tesoro arqueológico de valor incalculable, sino también la confesión de un hombre que, al final de su vida, había intentado redimirse de sus acciones. Un ladrido insistente desde la entrada del túnel lo sacó de sus pensamientos. Lobo, ignorando la orden de quedarse, había seguido a su dueño, y ahora estaba en la entrada de la cámara, ladrando con agitación. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Martín, notando la inquietud del animal. Como respondiendo a su pregunta, escuchó el inconfundible sonido de un vehículo aproximándose a la propiedad. Apagó rápidamente la linterna y se apresuró por el túnel hacia la casa, seguido por Lobo. Al emerger por el agujero en la pared, escuchó voces fuera de la choza. Rápidamente, colocó una vieja manta sobre el hueco para disimularlo y se dirigió a la puerta principal. Afuera, 2 vehículos se habían detenido. La lujosa camioneta del alcalde Esteban Rojas y un automóvil más modesto que pertenecía a Eduardo Miranda, nieto de Joaquín y último propietario legal de la casa antes de que fuera subastada. «Sánchez», llamó el alcalde, su voz cargada de falsa cordialidad. «Veo que ya estás instalándote en tu nueva adquisición». Martín salió al pórtico desvencijado, limpiándose el polvo de las manos en los pantalones. Lobo se situó a su lado, su postura tensa, un gruñido bajo vibrando en su garganta. «Buenas tardes, señor alcalde». «Don Eduardo», saludó Martín, manteniendo un tono neutral a pesar de la repentina aceleración de su pulso. «¿Qué los trae por aquí?» Eduardo Miranda, un hombre de unos 35 años con el aire arrogante de quien ha conocido privilegios toda su vida, dio un paso adelante. «Vengo a hacerte una oferta, Sánchez», dijo sin preámbulos. «500 pesos por la propiedad. Es más del doble de lo que pagaste esta mañana. Un buen negocio para ti». Martín mantuvo su expresión imperturbable, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. No era coincidencia que Miranda apareciera el mismo día que él había descubierto la cámara secreta. ¿Sabría algo sobre el tesoro oculto? «Aprecio la oferta, don Eduardo, pero acabo de comprar este lugar. Tengo planes para él». El rostro de Miranda se tensó ligeramente. «No seas necio, Sánchez», intervino el alcalde. «Esta propiedad ha estado abandonada por décadas. Los Miranda la dejaron porque no vale la pena invertir en ella. Eduardo simplemente te está haciendo un favor al ofrecerte una salida». «Con todo respeto, señor alcalde, pero si la propiedad no vale nada, ¿por qué don Eduardo estaría interesado en recomprarla?». Un silencio tenso siguió a la pregunta. Lobo, percibiendo la tensión creciente, dio un paso adelante, su mirada fija en los visitantes. «Tengo razones personales.
respondió finalmente Eduardo, su tono menos seguro que antes. Esta casa perteneció a mi familia durante generaciones. Cometí un error al permitir que se perdiera por unos impuestos atrasados. Lo comprendo, dijo Martín asintiendo lentamente. El valor sentimental es importante, pero me temo que no estoy interesado en vender. Eduardo intercambió una mirada con el alcalde antes de volver a insistir. 1,000 pesos, ofreció, su voz tensa. Es mi última oferta. La cantidad, 5 veces lo que había pagado esa mañana, hubiera sido tentadora para Martín en cualquier otra circunstancia. Un mes atrás, 1,000 pesos habrían parecido una fortuna para un jornalero que apenas conseguía trabajos temporales. Pero ahora, conociendo lo que yacía oculto tras la pared, sabía que estaba frente a algo mucho más valioso, no solo en términos monetarios, sino históricos. Lo siento, don Eduardo. No está en venta. El rostro de Miranda se endureció, abandonando toda pretensión de cordialidad. Estás cometiendo un grave error, Sánchez, advirtió. Esta propiedad está en ruinas. Te costará más repararla de lo que vale. Y San Isidro no es amable con quienes no saben adaptarse. La amenaza apenas velada hizo que Lobo gruñera más audiblemente. Martín colocó una mano sobre el lomo del perro para calmarlo. Agradezco su preocupación, respondió sosteniendo la mirada de Miranda. Pero he tomado mi decisión. El alcalde, notando que la situación se tensaba peligrosamente, puso una mano en el hombro de Eduardo. Vámonos, Eduardo. El señor Sánchez ha sido claro, dijo antes de dirigirse a Martín. Piénsalo bien, Sánchez. Las oportunidades como esta no se presentan 2 veces. Ambos hombres regresaron a sus vehículos, pero antes de subir, Eduardo se volvió hacia Martín una última vez. Estaré pendiente, Sánchez, dijo, su mirada recorriendo la propiedad con sospecha. Muy pendiente. Cuando los vehículos desaparecieron en la distancia, levantando nubes de polvo en el camino de tierra, Martín dejó escapar un largo suspiro. Lobo se relajó visiblemente, sentándose junto a su dueño. «Eso fue extraño, ¿no crees, amigo?», murmuró, rascando detrás de las orejas del perro. «Parece que los Miranda tienen más interés en esta propiedad del que aparentan». Martín regresó al interior de la choza, apartando la manta que cubría el agujero en la pared. La visita inesperada confirmaba sus sospechas. Había algo más en juego que una simple propiedad abandonada. Eduardo Miranda debía saber, o al menos sospechar, sobre el tesoro oculto. «Necesitamos ser cautelosos, Lobo», dijo, mientras volvía a cubrir la abertura con mayor cuidado, asegurándose de que no fuera visible para visitantes casuales. «Esto es más grande de lo que pensábamos». Esa noche, sentado en el catre oxidado que sería su cama por el momento, Martín reflexionó sobre los acontecimientos del día. El descubrimiento cambiaría su vida, de eso no había duda. Pero la pregunta era, ¿cómo? Por un lado, las piezas arqueológicas representaban una fortuna si decidía venderlas en el mercado negro, siguiendo el camino iniciado por Joaquín Miranda. Podría abandonar San Isidro, comprar una propiedad decente en otro lugar, quizás incluso comenzar el rancho que siempre había soñado tener. Por otro lado estaba la confesión final de Joaquín, su remordimiento y esperanza de que quien encontrara el tesoro tuviera la sabiduría y la integridad que a él le habían faltado. Las piezas eran patrimonio cultural, pertenecían en un museo donde todos pudieran apreciarlas y aprender de ellas. Lobo, recostado junto al catre, levantó la cabeza y miró a su dueño con aquellos ojos inteligentes que parecían comprender perfectamente sus dilemas morales. «¿Qué opinas tú, amigo?», preguntó Martín, acariciando el suave pelaje del animal. «¿Qué debemos hacer?». Como toda respuesta, Lobo apoyó su cabeza en la rodilla de Martín y cerró los ojos, como si confiara plenamente en que su dueño tomaría la decisión correcta. Afuera, la noche había caído sobre San Isidro Atlixco. El silencio era casi absoluto, roto ocasionalmente por el canto de los grillos y el lejano ulular de un búho. En ese momento de quietud,
mientras contemplaba las estrellas visibles a través de los agujeros en el techo, Martín entendió que el verdadero tesoro no era el que yacía en la cámara secreta, sino la oportunidad de hacer lo correcto, de corregir una injusticia histórica iniciada hacía casi un siglo. Con esa convicción, se recostó en el incómodo catre, su mente ya elaborando un plan para los días siguientes. Lobo, como sintiendo la decisión tomada, emitió un suave gemido de aprobación antes de sumirse en un sueño tranquilo. El descubrimiento en la choza abandonada que había comprado por 200 pesos no solo había revelado un tesoro material, sino también un dilema moral que pondría a prueba su integridad como nunca antes. Y mientras el sueño lo vencía lentamente, Martín comprendió que su vida en San Isidro Atlixco apenas comenzaba, al igual que los desafíos que tendría que enfrentar. Lo que no sabía era que, en la oscuridad de la noche, otro vehículo se aproximaba sigilosamente a su propiedad. Dentro, Eduardo Miranda y un hombre desconocido discutían en voz baja, sus rostros apenas iluminados por el débil resplandor del tablero. «Estoy seguro de que encontró algo», decía Eduardo, su voz cargada de tensión. «La forma en que rechazó 1,000 pesos. Nadie en su situación rechazaría esa cantidad a menos que hubiera descubierto el secreto de mi abuelo». «¿Y qué quieres que haga?», preguntó el otro hombre, su tono indicando que no era la primera vez que Miranda recurría a sus servicios. «Vigílalo, día y noche. Quiero saber exactamente qué encontró y dónde. Y si intenta contactar a las autoridades o a alguien del Museo Estatal, avísame inmediatamente. Y si decide vender las piezas por su cuenta». La risa de Eduardo fue fría, carente de humor. Un jornalero como Sánchez no tiene los contactos necesarios para vender artefactos prehispánicos sin levantar sospechas. Si intenta algo así, se expondrá solo, y entonces tendremos la excusa perfecta para intervenir. Oficialmente, el vehículo se detuvo a una distancia prudente de la choza, con las luces apagadas para no delatar su presencia. Desde allí, el hombre desconocido tenía una vista clara de la propiedad y cualquier movimiento que pudiera ocurrir. «Recuerda», dijo Eduardo antes de poner el auto en marcha nuevamente, «ese tesoro pertenece a los Miranda. Mi abuelo lo encontró, mi padre protegió su existencia, y yo no permitiré que un don nadie como Sánchez me arrebate lo que es mío por derecho». Mientras el vehículo de Miranda se alejaba, el hombre extrajo unos binoculares de su mochila y los enfocó hacia la choza. En el silencio de la noche mexicana, una nueva fase del conflicto por el tesoro oculto acababa de comenzar. Y dentro de la choza, ajeno a la vigilancia que acababa de establecerse, Martín dormía profundamente, con Lobo alerta a sus pies, como un guardián silencioso protegiendo no solo a su dueño, sino también el secreto que ahora compartían. Un secreto que cambiaría para siempre el destino de San Isidro Atlixco y de todos sus habitantes. El amanecer llegó a San Isidro Atlixco, con la serena claridad que solo se encuentra en los pueblos alejados del bullicio urbano. Los primeros rayos del sol se filtraban por los numerosos agujeros del techo de la choza, creando patrones dorados sobre el piso de tierra. Martín despertó con el cuerpo adolorido por la noche en el incómodo catre, pero con la mente clara y decidida. Lobo ya estaba despierto, sentado junto a la puerta entreabierta, su mirada fija en algo afuera. Un suave gruñido vibraba en su garganta. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Martín levantándose rápidamente. Con cautela se acercó a la puerta y echó un vistazo. A unos 200 metros, parcialmente oculto entre los matorrales que flanqueaban el camino de tierra, estaba estacionado un vehículo que no reconoció. Aunque no podía distinguir si había alguien dentro, la presencia del auto en un lugar tan aislado, a esa hora, no podía ser coincidencia. «Parece que tenemos compañía, Lobo», murmuró, retrocediendo para no ser visto. Eduardo no perdió tiempo. La presencia de un vigilante complicaba sus planes. Martín había decidido durante la noche contactar con las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la capital del estado. Pero ahora entendía que cualquier movimiento sospechoso sería reportado a Miranda. Mientras preparaba un desayuno frugal con las provisiones que había traído,
Martín evaluó sus opciones. Necesitaba documentar el descubrimiento antes de notificar oficialmente a Lina, para asegurarse de que todo quedara registrado y Miranda no pudiera intervenir o alterar el sitio. Primero lo primero, dijo al lobo, compartiendo con él un trozo de tortilla. Tenemos que reforzar esa pared para que nadie note la entrada al túnel. Después de desayunar, Martín salió ostensiblemente de la choza cargando herramientas básicas. Si lo estaban vigilando, quería que vieran que simplemente estaba haciendo reparaciones. Trabajó durante varias horas en el techo, reemplazando tejas rotas y reforzando la estructura. De vez en cuando, miraba disimuladamente hacia el vehículo, que permanecía en el mismo lugar. Al mediodía, cuando el calor se volvió insoportable, Martín decidió hacer un movimiento. Cargó al lobo en la parte trasera de su camioneta y se dirigió al pueblo, aparentemente para comprar materiales de construcción. A medio camino, notó por el espejo retrovisor que el vehículo misterioso había comenzado a seguirlo a una distancia prudente. En San Isidro, un pueblo de apenas 3.000 habitantes, la presencia de Martín generó curiosidad inmediata. No era común que alguien comprara la vieja propiedad de los Miranda, y menos aún que comenzara a repararla. En la ferretería de don Gustavo, las miradas curiosas y los cuchicheos lo siguieron mientras compraba cemento, tablas y herramientas. «Así que realmente vas a quedarte en ese lugar, Sánchez», comentó Gustavo mientras anotaba la compra. «Tienes agallas, te lo reconozco». «¿Por qué lo dice don Gustavo?», preguntó Martín fingiendo ignorancia. «Es solo una casa vieja que necesita trabajo». El ferretero miró a su alrededor antes de inclinarse sobre el mostrador y bajar la voz. «Hay historias sobre esa propiedad», dijo en tono confidencial. «Dicen que el viejo Joaquín Miranda enloqueció allí en sus últimos días. Hablaba solo, cavaba agujeros por toda la propiedad como si buscara algo, y luego murió en circunstancias extrañas. Extrañas como...». Martín intentó mantener un tono casual, aunque la mención del comportamiento de Joaquín había captado completamente su interés. «Oficialmente fue un ataque al corazón», respondió Gustavo. «Pero mi padre, que era amigo de uno de los peones de Miranda, dijo que lo encontraron en una especie de sótano o túnel debajo de la casa. Tenía una expresión de horror en el rostro, como si hubiera visto algo terrible antes de morir». La revelación encajaba con lo que Martín había descubierto. El túnel y la cámara debieron ser el lugar donde Joaquín pasó sus últimos momentos, tal vez atormentado por el remordimiento de sus acciones pasadas. «Son solo historias, don Gustavo», dijo, pagando por sus compras. «La gente siempre exagera cuando se trata de casas viejas». «Tal vez», concedió el ferretero. «Pero te daré un consejo. Ten cuidado con los Miranda, especialmente con Eduardo. Nunca han sido de los que aceptan un no por respuesta. Y hay rumores de que la familia está en problemas financieros desde hace años. La venta de sus propiedades no es casualidad». «Aprecio el consejo», respondió Martín, cargando sus compras. «Mantendré los ojos abiertos». Antes de regresar a la choza, Martín decidió hacer una parada más. La pequeña biblioteca municipal, ubicada en un edificio colonial junto a la plaza principal, podría contener información sobre la historia de San Isidro, y específicamente, sobre la familia Miranda. Dejando al lobo al cuidado de su camioneta estacionada bajo la sombra de un árbol, entró en la fresca penumbra de la biblioteca. Una mujer mayor, con gafas de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello, lo recibió desde detrás de un escritorio de madera. «Buenas tardes», saludó Martín. «Estoy interesado en información sobre la historia de San Isidro, específicamente sobre las familias fundadoras». La bibliotecaria lo estudió con curiosidad. «Eres el hombre que compró la vieja propiedad Miranda, ¿verdad?», preguntó, con la franqueza directa de los pueblos pequeños donde los rumores viajan más rápido que el viento. «Así es», confirmó Martín. «Estoy tratando de aprender más sobre el lugar que ahora es mi hogar». La mujer asintió y se levantó. «Tenemos una sección de historia local por aquí», dijo,
guiándolo hacia un rincón donde varios estantes contenían libros evidentemente antiguos y carpetas con documentos amarillentos. No muchos se interesan por estas cosas hoy en día. Es refrescante ver a alguien que valora la historia. Durante la siguiente hora, Martín examinó crónicas locales, fotografías antiguas y recortes de periódicos. Gradualmente, comenzó a formarse una imagen más completa de la familia Miranda y su papel en San Isidro. Los Miranda habían llegado a la región a principios del siglo XX, durante los años tumultuosos de la Revolución. A diferencia de otras familias terratenientes que habían perdido sus propiedades con las reformas agrarias, los Miranda parecían haber prosperado inexplicablemente en tiempos de crisis. Joaquín Miranda, en particular, había pasado de ser un comerciante modesto a convertirse en uno de los hombres más acaudalados de la región en cuestión de pocos años. Una fotografía de 1925 mostraba a Joaquín inaugurando la hacienda principal de los Miranda, una construcción imponente que contrastaba con la modesta choza que Martín había comprado. Según la leyenda de la foto, esa hacienda se había construido gracias a afortunadas inversiones en la capital. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de Martín fue un artículo de periódico de 1930, que mencionaba brevemente una controversia involucrando a Joaquín Miranda. Un arqueólogo del recién creado Departamento de Monumentos había acusado a Miranda de poseer ilegalmente artefactos prehispánicos. La acusación había sido desestimada por falta de pruebas, y el arqueólogo fue transferido poco después a un puesto remoto en Chiapas. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó la bibliotecaria, notando la concentración de Martín en el artículo. Sí, bastante, respondió señalando la noticia. ¿Sabe algo más sobre esta acusación contra Joaquín Miranda? La mujer ajustó sus gafas y leyó el artículo antes de sentarse junto a Martín. Mi abuela me contó sobre esto, dijo en voz baja, como compartiendo un secreto. Ella trabajaba como sirvienta en casa de los Rojas, la familia del actual alcalde. Según ella, no era solo un rumor. El arqueólogo, un tal doctor Méndez, había visto personalmente piezas prehispánicas en la hacienda de Miranda durante una cena. Cuando las mencionó, Joaquín se puso furioso y lo echó. Al día siguiente, Méndez presentó la denuncia, pero nunca prosperó, completó Martín. Exacto. Los Miranda siempre han tenido influencia en San Isidro, incluso ahora que han perdido parte de su fortuna. Y en aquella época, las leyes sobre patrimonio arqueológico apenas comenzaban a aplicarse. ¿Y la familia Rojas?, preguntó Martín, recordando que el actual alcalde había acompañado a Eduardo Miranda en su visita. ¿Qué relación tienen con los Miranda? La bibliotecaria sonrió con ironía. Los Rojas y los Miranda han estado entrelazados por generaciones, explicó. Negocios, matrimonios, política, se apoyan mutuamente. Esteban Rojas, nuestro alcalde, está casado con Lucía Miranda, prima de Eduardo. Y hay rumores de que los Rojas financiaron la campaña de Eduardo para diputado estatal el año pasado, aunque no ganó. Estas revelaciones confirmaban las sospechas de Martín. No se enfrentaba solo a Eduardo Miranda, sino a una red de influencias que se extendía por todo San Isidro y posiblemente más allá. Si denunciaba el hallazgo, ¿realmente confiarían en la palabra de un recién llegado contra la de familias establecidas desde hacía generaciones? Agradeció a la bibliotecaria y salió con varios pensamientos revoloteando en su mente. Al aproximarse a su camioneta, notó que Lobo estaba inusualmente alerta, su mirada fija en algo al otro lado de la plaza. Siguiendo la dirección de la mirada del perro, Martín vio a un hombre apoyado contra un poste, aparentemente leyendo un periódico. Era el mismo vehículo que había visto esa mañana cerca de la choza. Su vigilante no se molestaba siquiera en ser discreto. Con renovada determinación, Martín subió a Lobo a la camioneta y condujo de regreso a la choza. Durante el trayecto, consideró detenidamente sus próximos pasos. Necesitaba pruebas irrefutables del descubrimiento antes de acudir a las autoridades,
pero también necesitaba proteger el sitio y asimismo de posibles represalias. Al llegar, notó que algo estaba mal. La puerta de la choza, que había dejado cerrada con un candado simple, estaba entreabierta. Lobo comenzó a gruñir incluso antes de que detuviera el vehículo. «Quédate aquí», ordenó al perro, aunque sabía que era inútil. Lobo ya había saltado de la camioneta y corría hacia la entrada, su postura tensa y amenazante. Con cautela, Martín siguió a su perro. El interior de la choza mostraba signos evidentes de que alguien había estado allí durante su ausencia. Los pocos muebles estaban revueltos y el área alrededor de la pared falsa mostraba marcas de que alguien había estado examinándola detenidamente. Sin embargo, el alivio lo invadió al comprobar que el agujero seguía cubierto y no parecía haber sido descubierto. Quien hubiera entrado no había encontrado la entrada al túnel. Lobo recorría la choza, olfateando cada rincón hasta que finalmente se detuvo frente a la pared que ocultaba la entrada al túnel, ladrando urgentemente. «Lo sé, muchacho», dijo Martín acercándose. «Tenemos que asegurarla mejor». Fue entonces cuando notó algo en el suelo, junto a la pared, una pequeña tarjeta de presentación. La recogió y leyó el nombre impreso. Dr. Alejandro Vega, Arqueología, Universidad Nacional Autónoma de México. El hallazgo lo dejó perplejo. ¿Un arqueólogo había estado en su casa? ¿Cómo sabía sobre el lugar? ¿Y por qué habría entrado ilegalmente en vez de presentarse formalmente? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, el sonido de un vehículo aproximándose lo puso nuevamente en alerta. A través de la ventana, vio un modesto auto compacto detenerse frente a la propiedad. De él descendió una mujer joven, quizás de unos 30 años, vestida con ropa casual pero elegante, pantalones caqui, camisa de algodón y un sombrero de ala ancha que la protegía del implacable sol. Lobo se acercó a la ventana, estudiando a la visitante con intensa curiosidad, pero sin la hostilidad que había mostrado hacia los anteriores visitantes. La mujer se acercó a la puerta y llamó educadamente. «Señor Sánchez, ¿está usted ahí? Mi nombre es Carolina Vega. Necesito hablar con usted». El apellido en la tarjeta y el de la mujer no podían ser coincidencia. Martín guardó rápidamente la tarjeta en su bolsillo y abrió la puerta, manteniendo a Lobo junto a él. «¿En qué puedo ayudarla, señorita Vega?», preguntó estudiando a la visitante. Carolina tenía rasgos que sugerían ascendencia indígena, piel morena, ojos oscuros y brillantes, y cabello negro recogido en una trenza. Su porte era profesional, pero había algo en su mirada que transmitía urgencia. «Soy arqueóloga del Museo Regional», se presentó formalmente, «y necesito hablar con usted sobre esta propiedad. Es urgente». «¿Tiene identificación?», preguntó Martín, cauteloso después de los eventos recientes. La mujer asintió y extrajo de su bolso una credencial oficial con el logotipo del museo y su fotografía. «Puede llamar al museo para verificar si lo desea», ofreció, «pero preferiría que habláramos ahora. Es sobre lo que está escondido detrás de esa pared». Las palabras confirmaron los temores de Martín. De alguna manera, esta arqueóloga sabía sobre el túnel y la cámara oculta. «¿Cómo sabe sobre eso?», preguntó directamente, sin confirmar ni negar nada. Carolina miró brevemente por encima de su hombro, como asegurándose de que nadie los escuchaba. «Mi padre es el doctor Alejandro Vega. Él ha estado investigando los saqueos arqueológicos en esta región durante décadas», explicó. «Y la familia Miranda ha sido su principal sospechosa desde los años 80. Martín recordó la tarjeta y la extrajo de su bolsillo. «¿Esto le pertenece?», preguntó mostrándosela. Los ojos de Carolina se agrandaron con sorpresa y preocupación. «Es la tarjeta de mi padre. ¿Dónde la encontró?». «En el suelo de mi casa, junto a la pared que menciona», respondió Martín. «Alguien entró mientras estaba en el pueblo». La preocupación en el rostro de Carolina se intensificó. «Necesito ver a mi padre inmediatamente», dijo sacando su teléfono. No contesta su celular desde ayer. El mal presentimiento que había estado incubándose en la mente de Martín
Se cristalizó en ese momento. Si el doctor Vega había estado investigando a los Miranda y había descubierto el túnel, podría estar en peligro. Señorita Vega, dijo con firmeza, creo que deberíamos hablar dentro. No estoy seguro de que sea seguro aquí afuera. Una vez en el interior, con la puerta asegurada, Martín le contó a Carolina sobre su reciente descubrimiento, la visita de Eduardo Miranda y el alcalde, y la vigilancia a la que estaba siendo sometido. Carolina escuchó atentamente, su expresión oscilando entre la preocupación por su padre y la excitación profesional ante la descripción de los artefactos encontrados. Esto es más grande de lo que imaginaba, dijo finalmente. Mi padre ha dedicado su carrera a documentar y recuperar piezas prehispánicas robadas. Estaba convencido de que los Miranda tenían una colección oculta, pero nunca pudo probarlo. ¿Y cómo dio con esta propiedad específicamente?, preguntó Martín. Encontró referencias en documentos antiguos del INAH, explicó Carolina. Un informe preliminar de 1952 mencionaba que un agente había recibido información anónima sobre actividades de excavación ilegal en esta zona, específicamente en una propiedad secundaria de los Miranda. Pero la investigación nunca se completó. La fecha coincide con las últimas entradas en el diario de Joaquín, observó Martín, cuando decidió detener las ventas por remordimiento. Es posible que él mismo enviara la información anónima, sugirió Carolina, como un intento de redimirse. Lobo, que había permanecido atento a la conversación, repentinamente se puso alerta, sus orejas erguidas y un gruñido bajo formándose en su garganta. Segundos después, escucharon el inconfundible sonido de vehículos aproximándose a gran velocidad. Carolina se asomó cautelosamente por la ventana. 3 vehículos, informó su voz tensa. Uno es la camioneta del alcalde, y... ¡Oh Dios! Hay hombres armados. El corazón de Martín se aceleró. La situación estaba escalando peligrosamente rápido. Tenemos que salir de aquí, dijo tomando rápidamente una decisión. Hay otra salida. ¿Te refieres al túnel?, preguntó Carolina, comprendiendo inmediatamente. Martín asintió, ya moviendo la cubierta que ocultaba la entrada. El hueco era apenas lo suficientemente grande para que pasaran, pero era su única opción. Rápido, urgió, mientras los vehículos se detenían frente a la propiedad. Lobo, vamos, muchacho. El perro, entendiendo la gravedad de la situación, fue el primero en deslizarse por el agujero. Carolina siguió, con Martín cerrando la marcha. Justo cuando volvía a colocar la cubierta desde el interior, escucharon golpes violentos en la puerta principal. «Sánchez». Era la voz de Eduardo Miranda. «Sabemos que estás ahí. Abre o derribaremos la puerta». En la oscuridad del túnel, iluminado solo por la linterna del teléfono de Carolina, Martín guió a la arqueóloga por el estrecho pasaje hacia la cámara secreta. Lobo avanzaba adelante, como si conociera el camino a la perfección. «¿Hacia dónde lleva esto?», susurró Carolina. «A la cámara donde están los artefactos», respondió Martín, «pero debe haber otra salida. Joaquín no habría construido un escondite con una sola entrada». El sonido de la puerta siendo derribada llegó amortiguado a través del túnel. Tenían minutos, quizás segundos, antes de que descubrieran la entrada oculta. Al llegar a la cámara, Carolina contuvo la respiración ante la visión de los estantes repletos de artefactos arqueológicos. «Increíble», murmuró, su instinto profesional momentáneamente superando el miedo. «Esto es un tesoro nacional». Martín ya estaba examinando las paredes, buscando frenéticamente algún indicio de otra salida. «Ayúdame a buscar», pidió. «Debe haber algo, una palanca, una piedra suelta, cualquier cosa». Carolina se unió a la búsqueda, recorriendo metódicamente las paredes de la cámara con la luz de su teléfono. Lobo, mientras tanto, se había dirigido a una esquina específica y comenzó a rascar el suelo insistentemente. «Creo que tu perro encontró algo», dijo Carolina,
dirigiéndose hacia donde Lobo cavaba. En efecto, bajo una delgada capa de tierra compactada, apareció lo que parecía ser una trampilla de madera. Con esfuerzo combinado lograron abrirla, revelando un conjunto de escalones tallados en la roca que descendían hacia la oscuridad. ¿Hacia abajo?, preguntó Carolina dudosa. Esperaba una salida hacia la superficie. Joaquín era astuto, respondió Martín. Probablemente estos túneles se conectan con algún sistema natural de cuevas. La región está llena de ellas. El sonido de voces en el túnel principal confirmó sus temores. Los habían seguido. No tenemos opción, dijo Martín, comenzando a descender por la escalera. Vamos, Lobo. El perro siguió a su dueño sin vacilación, y Carolina, después de un momento de duda, comenzó también el descenso, cerrando la trampilla tras ella. Los escalones tallados en la piedra caliza descendían en espiral durante lo que parecieron ser unos 10 metros antes de desembocar en un túnel natural, claramente parte de un sistema de cuevas. El aire era sorprendentemente fresco y se percibía el sonido distante de agua corriente. Estos sistemas de cuevas a menudo tienen múltiples salidas, dijo Carolina, su voz ahora más segura, y suelen conectarse con cenotes o corrientes subterráneas. Avanzaron por el túnel, guiados por el instinto de Lobo, quien parecía saber exactamente hacia dónde dirigirse. El sonido del agua se hacía cada vez más fuerte, y pronto el túnel se ensanchó, revelando una cámara natural con un pequeño cenote en su centro. La luz natural se filtraba desde algún punto en lo alto, creando reflejos danzantes en las paredes de piedra. «Es hermoso», murmuró Carolina, momentáneamente olvidando la urgencia de su situación. Martín asintió, igualmente impresionado por la belleza natural del lugar. Pero su atención pronto se centró en un detalle crucial. En la pared opuesta, parcialmente oculta por formaciones calcáreas, había lo que parecía ser otra abertura. «Por ahí», señaló, «esa debe ser la salida». Antes de que pudieran avanzar, Lobo se detuvo abruptamente, su mirada fija en un bulto oscuro cerca del borde del cenote. Martín dirigió la luz hacia allí, y lo que vio hizo que su sangre se helara. Era un hombre, inmóvil, tendido de costado. Carolina fue la primera en reaccionar, corriendo hacia la figura caída. «¡Papá!», exclamó, reconociendo al hombre. «Oh, Dios mío, papá». El doctor Alejandro Vega yacía inconsciente, con una herida visible en la cabeza. Su respiración era débil pero constante, un pequeño consuelo en una situación desesperada. «Está vivo», confirmó Carolina, revisando rápidamente los signos vitales de su padre. «Pero necesita atención médica urgente». El sonido de voces y pasos acercándose por el túnel que habían dejado atrás les recordó el peligro inmediato. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo Martín, ya inclinándose para ayudar a cargar al arqueólogo herido. «¿Puedes sostenerlo mientras yo compruebo esa salida?». Carolina asintió, sosteniendo la cabeza de su padre con cuidado mientras Martín, guiado por Lobo, se dirigía hacia la abertura en la pared opuesta. Para su alivio, era efectivamente otra salida. Un túnel ascendente que, después de unos 20 metros, desembocaba en la ladera de una pequeña colina, completamente oculta por la vegetación, pero accesible. Regresó rápidamente junto a Carolina y juntos cargaron al doctor Vega hacia la salida, con Lobo abriendo el camino. El esfuerzo fue considerable, pero la adrenalina les proporcionó la fuerza necesaria. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, se encontraron en un punto elevado desde donde podían ver la choza a aproximadamente medio kilómetro de distancia. Varios vehículos estaban estacionados frente a ella, y hombres armados recorrían la propiedad. «Necesitamos ayuda», dijo Carolina sacando su teléfono para comprobar la señal. «Tengo que llamar a una ambulancia para mi padre y a la policía estatal. No confío en la policía local». «Hazlo», acordó Martín. «Pero debemos movernos de aquí. Pronto se darán cuenta de que escapamos por el túnel y comenzarán a buscar otras salidas».
Con esfuerzo cargaron al doctor Vega colina abajo, alejándose de la propiedad y adentrándose en la densa vegetación que cubría las colinas circundantes. Lobo avanzaba junto a ellos, ocasionalmente deteniéndose para olfatear el aire, como verificando que no hubiera peligros cercanos. Carolina logró hacer las llamadas necesarias, proporcionando su ubicación aproximada, basándose en los puntos de referencia visibles. La ayuda viene en camino, informó guardando el teléfono. La policía estatal y una ambulancia. También contacté a mi supervisor en el museo. Viene con un equipo para asegurar el sitio arqueológico. Martín asintió, aunque no podía evitar preguntarse si llegarían a tiempo. Eduardo Miranda y sus hombres tenían ahora acceso completo a la cámara secreta y los artefactos. Y lo que era más preocupante, también tenían motivos para silenciar a quienes conocían su existencia. «Tu padre», dijo Martín, mientras encontraban un lugar relativamente seguro y oculto para esperar. «¿Crees que Miranda lo atacó?» Carolina asintió sombríamente. «Es lo más probable. Mi padre me dijo ayer que había encontrado pruebas concretas de los saqueos de los Miranda y que iba a investigar una propiedad específica», explicó acariciando suavemente el cabello canoso de su padre. «Debe haber descubierto el túnel y la cámara, y Eduardo lo sorprendió allí. Y lo dejaron por muerto en el cenote», completó Martín, su voz cargada de indignación. «Pensando que nadie lo encontraría». «No contaban con tu perro», dijo Carolina, dirigiendo una mirada agradecida hacia Lobo, quien montaba guardia cerca de ellos, su postura alerta y protectora. El tiempo pasaba con angustiante lentitud mientras esperaban la ayuda prometida. Desde su posición, podían ver actividad continuada alrededor de la choza. Hombres entrando y saliendo, vehículos moviéndose. Era evidente que estaban saqueando la cámara, llevándose los artefactos antes de que las autoridades llegaran. «Están destruyendo evidencia», murmuró Carolina, impotente. «Décadas de patrimonio cultural perdido». «No todo está perdido», respondió Martín recordando algo. «El diario de Joaquín Miranda. Lo escondí esta mañana, antes de ir al pueblo. Está bajo una tabla suelta en el piso de la habitación trasera». «¿El diario?» Los ojos de Carolina se iluminaron con esperanza. ¿Documenta los artefactos y su origen? «Cada pieza», confirmó Martín. «Fechas, lugares de excavación, incluso a quienes vendió algunas piezas en el pasado. Es una confesión completa». Antes de que Carolina pudiera responder, el sonido distintivo de sirenas a lo lejos anunció la llegada de las autoridades. Varios vehículos de la policía estatal aparecieron en la carretera principal, seguidos por una ambulancia, y lo que parecían ser vehículos oficiales de Lina. La reacción en la propiedad fue inmediata. Los hombres de Miranda comenzaron a dispersarse, algunos corriendo hacia los vehículos, otros adentrándose en la maleza circundante. Desde la distancia, Martín pudo distinguir la figura de Eduardo Miranda gesticulando frenéticamente mientras sus hombres intentaban cargar cajas en las camionetas. «Demasiado tarde para ellos», comentó con satisfacción. Carolina ya estaba de pie, haciendo señales hacia la ambulancia que se aproximaba por el camino de tierra. Lobo ladró para ayudar a indicar su ubicación. Los paramédicos llegaron primero, seguidos de cerca por oficiales de la policía estatal. Mientras atendían al doctor Vega, Martín y Carolina relataron los acontecimientos a un oficial que tomaba notas detalladas. «Tenemos al alcalde Rojas y a Eduardo Miranda detenidos en la propiedad», informó el oficial. «Estaban intentando llevarse cajas de lo que parecen ser artefactos arqueológicos. También encontramos armas sin registro». El alivio que sintió Martín fue indescriptible. Después de horas de miedo e incertidumbre, finalmente parecía que la justicia prevalecería. Mientras observaba cómo los paramédicos subían al doctor Vega a la ambulancia, con Carolina a su lado sosteniendo su mano, Martín sintió al Lobo apoyarse contra su pierna. Acarició agradecido el pelaje de su fiel compañero, consciente de que sin él, nada de esto habría sido posible. No habrían descubierto el túnel, no habrían encontrado la salida alternativa,
y ciertamente no habrían localizado al doctor Vega en las profundidades del cenote. «Buen trabajo, amigo», murmuró, inclinándose para mirar directamente a los ojos inteligentes del perro. «Eres un verdadero héroe». Lobo respondió con un suave gemido, como si comprendiera perfectamente el cumplido. Un arqueólogo del INAH se acercó a Martín, presentándose como el doctor Ramírez, supervisor regional. «La señorita Vega me ha contado brevemente sobre su descubrimiento, señor Sánchez», dijo, su tono mezclando profesionalismo y entusiasmo contenido. «Si es como ella describe, podría ser uno de los hallazgos más significativos en esta región en décadas». «Lo es», confirmó Martín. «Y hay un diario que documenta todo escondido en la choza». Juntos, acompañados por oficiales de policía, regresaron a la propiedad. La escena allí era caótica. Oficiales catalogando evidencia, vehículos oficiales estacionados en el terreno anteriormente vacío, y técnicos del INAH ya preparándose para documentar adecuadamente el sitio arqueológico. Eduardo Miranda y el alcalde Rojas estaban esposados dentro de un vehículo policial, sus rostros contraídos en expresiones de furia impotente. Cuando vieron a Martín aproximarse, la mirada de Eduardo se cargó de odio puro. Ignorándolos, Martín guió al doctor Ramírez hacia la habitación trasera de la choza y retiró la tabla suelta donde había ocultado el diario de Joaquín Miranda. El arqueólogo lo recibió con el cuidado reverencial que se da a los objetos históricos invaluables. «Esto es crucial», dijo, hojeando rápidamente las páginas. «No solo documenta el saqueo, sino que podría ayudarnos a recuperar piezas que fueron vendidas ilegalmente a coleccionistas privados». La tarde avanzaba mientras Martín continuaba colaborando con las autoridades, mostrando el túnel, la cámara secreta y el sistema de cuevas que había servido como su ruta de escape. Cada nueva revelación parecía aumentar la gravedad de los cargos contra Miranda y sus cómplices. Cuando finalmente tuvo un momento para descansar, sentado en los escalones de lo que quedaba del pórtico de la choza con Lobo a su lado, Carolina regresó del hospital. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero también de alivio. «Mi padre está estable», informó sentándose junto a Martín. «Tiene una conmoción cerebral y necesitará tiempo para recuperarse, pero los médicos dicen que estará bien». «Me alegro», respondió Martín sinceramente. «Es un hombre valiente». «Como tú», dijo Carolina, su mirada agradecida. «No cualquiera habría hecho lo que tú hiciste hoy. Arriesgaste tu vida por un desconocido». Martín negó modestamente. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho. Además», añadió, acariciando a Lobo, «el verdadero héroe es este amigo. Él encontró todo, el túnel, la salida, a tu padre». Carolina extendió la mano para acariciar también al perro, quien recibió la atención con evidente placer. «Parece que los 200 pesos que pagaste por esta propiedad fueron la mejor inversión de tu vida», comentó con una sonrisa. Martín miró a su alrededor, considerando la observación. La choza seguía siendo una ruina, pero ahora representaba algo completamente diferente para él. No era solo una propiedad. Era el lugar donde había descubierto un propósito, donde había enfrentado la corrupción y prevalecido, donde había encontrado, gracias a Lobo, no solo un tesoro material sino algo mucho más valioso: la verdad. «La mejor inversión, sin duda», concordó, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre San Isidro Atlixco, bañando el paisaje con una luz dorada que parecía presagiar un nuevo amanecer, no solo para Martín y Lobo, sino para todo un pueblo que finalmente podría enfrentar su pasado y construir un futuro más justo. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que el descubrimiento en la humilde choza comprada por 200 pesos estaba a punto de reescribir la historia no solo de San Isidro, sino de toda la región, desencadenando una serie de eventos que revelarían secretos enterrados durante generaciones y cambiarían para siempre el destino de aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por el tesoro oculto y el extraordinario perro que lo había encontrado. 6 meses pueden cambiar el curso de una vida. Para Martín Sánchez,
Este axioma se había materializado de formas que jamás hubiera imaginado aquella mañana, cuando pagó 200 pesos por una choza abandonada. El sol de la tarde bañaba con luz dorada la plaza principal de San Isidro Atlixco, mientras Martín caminaba junto al lobo por las calles empedradas. El perro, ahora luciendo un collar nuevo de cuero trenzado, avanzaba con el mismo aire alerta de siempre, pero su andar transmitía una confianza serena, como si fuera consciente de su estatus en el pueblo. Y no era para menos. Las historias sobre el perro que descubrió el tesoro habían trascendido las fronteras de San Isidro, atrayendo la atención de medios nacionales. Un importante canal de televisión incluso había producido un documental titulado Lobo, el guardián del patrimonio, donde relataban la extraordinaria secuencia de eventos que había llevado al descubrimiento arqueológico más significativo de la región en décadas. Martín se detuvo frente al edificio que ahora albergaba el Museo Comunitario de San Isidro Atlixco. La estructura, anteriormente el ayuntamiento, había sido renovada y adaptada para su nuevo propósito. En la entrada, un cartel mostraba la imagen de una de las máscaras ceremoniales descubiertas en la cámara secreta, junto con una fotografía del lobo, convertido oficialmente en mascota y símbolo del museo. «Martín, llegas justo a tiempo», saludó Carolina Vega, emergiendo de la entrada del museo. «La reunión está por comenzar». En los meses transcurridos desde el descubrimiento, Carolina se había convertido en una presencia constante en la vida de Martín. Inicialmente unidos por las circunstancias dramáticas del hallazgo y el subsecuente proceso legal contra los Miranda y sus cómplices, gradualmente habían desarrollado una relación que trascendía lo profesional. Las largas conversaciones durante la catalogación de artefactos, las cenas improvisadas después de extenuantes días de trabajo, y el cuidado compartido del lobo, habían tejido entre ellos un vínculo que ambos valoraban profundamente. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Martín mientras entraban al edificio. «Mucho mejor», respondió Carolina con una sonrisa. «Los médicos finalmente le dieron permiso para viajar. Llega mañana para la inauguración oficial. Está ansioso por conocerte adecuadamente, sin estar inconsciente esta vez». El doctor Alejandro Vega había pasado 2 meses recuperándose de las heridas sufridas a manos de Eduardo Miranda y sus hombres. Su testimonio había sido crucial en el juicio, que había concluido apenas 3 semanas atrás con sentencias significativas para todos los implicados. El interior del museo estaba organizado temáticamente, con salas dedicadas a diferentes periodos históricos de la región. La pieza central, sin embargo, era la reproducción a escala de la cámara secreta, construida meticulosamente para que los visitantes pudieran experimentar la sensación del descubrimiento original. En la sala principal, un grupo diverso ya esperaba. Arqueólogos del INAH, autoridades estatales, el nuevo alcalde de San Isidro, elegido en una votación especial tras la destitución y encarcelamiento de Rojas, y varios miembros de la comunidad. Entre ellos, Martín reconoció a don Gustavo, el ferretero que le había advertido sobre los Miranda, y a la amable bibliotecaria que le había proporcionado información crucial. «Ahí está nuestro héroe», anunció el doctor Ramírez, el supervisor regional del INAH, haciendo un gesto hacia Martín. Sin él y su extraordinario perro, este patrimonio cultural habría permanecido oculto, o peor aún, disperso en colecciones privadas ilegales por todo el mundo. Lobo, como reconociendo el cumplido, se sentó erguido junto a Martín, provocando sonrisas en los presentes. La reunión tenía como objetivo finalizar los detalles para la inauguración oficial del museo, programada para el día siguiente. También se discutiría el estatus del proyecto de recuperación patrimonial, una iniciativa surgida del descubrimiento que buscaba localizar y repatriar piezas arqueológicas vendidas ilegalmente por los Miranda a lo largo de décadas. Gracias al diario de Joaquín Miranda, hemos identificado compradores en México, Estados Unidos y Europa, explicó el doctor Ramírez, desplegando un mapa donde se marcaban las ubicaciones conocidas de artefactos. El proceso legal será largo,
pero ya hemos logrado acuerdos para la devolución voluntaria de varias piezas significativas. ¿Y qué hay de la Hacienda Miranda?, preguntó uno de los funcionarios estatales. ¿Se ha completado la evaluación arqueológica? Casi, respondió Carolina, quien había sido nombrada directora del proyecto. Los estudios de radar de penetración terrestre han identificado al menos 3 sitios más en la propiedad que podrían contener enterramientos ceremoniales. Las excavaciones comenzarán el mes próximo, con todas las autorizaciones correspondientes. La ironía no escapaba a nadie. La hacienda, que había sido símbolo del poder y la riqueza de los Miranda, construida con las ganancias del saqueo arqueológico, ahora había sido expropiada y convertiría en un parque arqueológico abierto al público. Mientras la reunión continuaba, Martín reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. La choza que había comprado por 200 pesos, aunque seguía siendo técnicamente suya, había sido declarada sitio de interés cultural, y ahora formaba parte de un circuito arqueológico más amplio. Como compensación, el gobierno estatal le había ofrecido un terreno cercano al nuevo parque arqueológico y fondos para construir una casa adecuada. Más significativo aún era su nuevo papel como guardián de sitio, un puesto creado específicamente para él, que combinaba funciones de vigilancia, mantenimiento y guía para visitantes. El jornalero, que apenas subsistía 6 meses atrás, ahora tenía un empleo estable, respetado y directamente relacionado con el descubrimiento que había transformado la región. Cuando la reunión concluyó, Carolina y Martín decidieron caminar hasta la antigua choza, ahora protegida por una estructura moderna que la preservaba como estaba el día del descubrimiento. A veces no puedo creer todo lo que ha pasado, comentó Martín mientras recorrían el camino de tierra, ahora mejorado y señalizado como parte de la ruta turística. Todo por un perro terco que no dejaba de rascar una pared. Carolina sonrió, observando al lobo que trotaba delante de ellos, ocasionalmente deteniéndose para olfatear algo de interés. Mi padre tiene una teoría sobre eso, dijo. Cree que algunos animales pueden percibir cosas que escapan a nuestros sentidos. Tal vez Lobo detectó cambios en la corriente de aire, o variaciones sutiles en la temperatura que indicaban la presencia del túnel. O tal vez simplemente es un perro muy especial, respondió Martín, sin descartar completamente explicaciones más intuitivas. Al llegar a la choza, encontraron a un pequeño grupo de trabajadores finalizando la instalación del sistema de iluminación que permitiría a los visitantes apreciar el sitio incluso en días nublados. Señor Sánchez, saludó respetuosamente el capataz. Justo a tiempo. Queríamos mostrarle cómo quedó la iluminación del túnel. Dentro de la estructura protectora, la choza se mantenía prácticamente como Martín la había encontrado aquel primer día, con la notable excepción del agujero en la pared, ahora ampliado y reforzado para permitir el acceso seguro de los visitantes. El túnel había sido meticulosamente preservado, con soportes estructurales discretos que no alteraban la experiencia original. Mientras inspeccionaban el trabajo, Lobo de repente se adelantó, dirigiéndose directamente hacia un rincón específico de la habitación trasera, donde comenzó a rascar insistentemente el suelo. Parece que tu perro sigue encontrando cosas, comentó Carolina con curiosidad. El comportamiento del lobo era idéntico al que había mostrado cuando descubrió la pared falsa meses atrás. Martín y Carolina intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Podría haber algo más aquí?, preguntó Martín, acercándose a donde Lobo continuaba rascando con creciente urgencia. El capataz, intrigado, se unió a ellos. Esta área no fue examinada exhaustivamente, admitió. Nos concentramos en el túnel y la cámara principal. Con la autorización inmediata del doctor Ramírez, contactado por teléfono, iniciaron una excavación improvisada en el punto exacto donde Lobo insistía. No tuvieron que cavar mucho. A apenas 30 centímetros bajo la superficie, la pala chocó contra algo sólido. Con creciente excitación, Martín y Carolina continuaron excavando cuidadosamente, revelando lo que parecía ser una pequeña caja metálica, sorprendentemente bien conservada. Parece una caja fuerte personal, observó Carolina.
y es mucho más moderna que los otros artefactos. La caja, de aproximadamente 40 centímetros por 30, tenía un mecanismo de combinación que, tras décadas bajo tierra, estaba completamente oxidado y atascado. Con la ayuda de herramientas proporcionadas por los trabajadores, lograron finalmente forzar la apertura. El contenido los dejó sin aliento. En contraste con los artefactos prehispánicos de la cámara principal, esta caja contenía documentos mucho más recientes. Fotografías, cartas y lo que parecía ser un diario diferente, más pequeño y moderno que el encontrado anteriormente. Carolina, con el cuidado propio de una arqueóloga profesional, examinó los documentos. «Esto es extraordinario», murmuró, pasando páginas con delicadeza. «Es un segundo diario de Joaquín Miranda, aparentemente escrito durante sus últimos días. Y estas fotografías». Las imágenes mostraban a un grupo de hombres, todos vestidos formalmente, posando en lo que parecía ser un estudio. En el reverso una inscripción: «La Hermandad del Jaguar, 1946». Entre los rostros, Carolina identificó inmediatamente a un joven Joaquín Miranda. Pero lo que provocó su exclamación de sorpresa fue reconocer a otros personajes. Estos son los abuelos de Rojas, Velázquez, Montero. Todas las familias poderosas de la región, explicó, señalando los rostros. Y según estas notas, estaban unidos en algo llamado la Hermandad del Jaguar, una especie de sociedad secreta. Martín tomó el pequeño diario y comenzó a leerlo. A diferencia del registro meticuloso de piezas arqueológicas del primer diario, este contenía reflexiones personales, temores y, significativamente, confesiones. Mayo 15, 1952. El cáncer avanza más rápido de lo que esperaba. El doctor García me da semanas, quizás un mes. He decidido registrar la verdad completa, no solo sobre las piezas arqueológicas, sino sobre la hermandad y sus verdaderos propósitos. Si Dios me concede el tiempo, expiaré al menos parte de mi culpa revelando lo que hemos hecho. Las entradas subsiguientes detallaban cómo la Hermandad del Jaguar, inicialmente formada como un club social de familias prominentes, había evolucionado hacia algo más siniestro. Aprovechando el caos de los años post-revolucionarios, habían consolidado su control sobre la región mediante una combinación de sobornos, amenazas y, en algunos casos, violencia directa. La verdad que nadie conoce es que las tierras comunales de San Isidro no fueron vendidas voluntariamente como registra la historia oficial. La hermandad orquestó una campaña de intimidación que forzó a los ejidatarios a vender a precios irrisorios. 3 líderes comunitarios que se resistieron desaparecieron misteriosamente en 1948. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Carolina leía por encima del hombro de Martín, su expresión transitando de la sorpresa a la indignación. Esto explica mucho sobre la estructura de poder en la región, comentó. No era solo Eduardo Miranda actuando por codicia personal. Era el heredero de un sistema de corrupción y abuso que se remonta a generaciones. Las últimas entradas del diario, escritas con una caligrafía cada vez más temblorosa, mostraban el conflicto interno de Joaquín, arrepentido pero temeroso, consciente de sus crímenes pero reacio a enfrentar completamente las consecuencias. He escondido este registro separado del otro, más visible. Si alguien encuentra la cámara, quiero que conozca la verdad sobre las piezas arqueológicas, pero no estoy seguro de que el mundo esté listo para la verdad sobre la hermandad. Muchos de sus miembros originales han muerto, pero sus hijos continúan el legado, algunos sin siquiera comprender completamente los orígenes oscuros de su riqueza y poder. Tengo derecho a destruir vidas inocentes con revelaciones sobre pecados que no cometieron. Y sin embargo, el sistema que creamos sigue causando daño. La entrada final, fechada apenas 3 días antes de su muerte según los registros históricos, contenía una especie de profecía. He decidido dejar esta decisión al destino, o quizás a Dios mismo. Enterraré esta caja cerca de la entrada al túnel. Si algún día alguien digno encuentra la cámara y los artefactos,
tal vez también sea guiado a este segundo secreto. Y entonces, que haga lo que considere justo con la verdad completa. Yo ya no estaré aquí para enfrentar las consecuencias, pero quizás mi alma encuentre algo de paz sabiendo que eventualmente la verdad saldrá a la luz. Un silencio solemne cayó sobre la habitación mientras asimilaban la magnitud de lo que habían descubierto. No era solo un segundo tesoro arqueológico, sino algo potencialmente más explosivo. La documentación de décadas de corrupción sistémica, abuso de poder y posiblemente crímenes no resueltos que involucraban a las familias más influyentes de la región. Lobo, aparentemente satisfecho con su segundo gran descubrimiento, se sentó tranquilamente junto a la caja, como si su misión estuviera finalmente completa. «Esto cambia todo nuevamente», dijo finalmente Carolina. «Tendremos que informar a las autoridades estatales. Hay menciones de crímenes graves aquí, incluso si ocurrieron hace décadas». Martín asintió, consciente de las implicaciones. La caída de Eduardo Miranda y el alcalde Rojas había sido solo el comienzo. Si las revelaciones de este segundo diario salían a la luz, todo el equilibrio de poder en la región podría transformarse radicalmente. «Que haga lo que considere justo con la verdad completa», citó Martín repitiendo las palabras finales de Joaquín Miranda. «Parece que nos ha pasado la responsabilidad a nosotros». En los días siguientes, el descubrimiento del segundo diario de Joaquín Miranda y los documentos de la Hermandad del Jaguar desencadenó una investigación a nivel estatal que pronto atrajo la atención nacional. Periodistas de investigación, fiscales especializados e historiadores convergieron en San Isidro Atlixco, reconstruyendo meticulosamente la red de corrupción y abuso que había controlado la región durante generaciones. La inauguración del Museo Comunitario, originalmente planeada como una celebración del patrimonio arqueológico recuperado, adquirió dimensiones adicionales. Ahora también incluía una sala dedicada a la historia reciente de San Isidro, documentando tanto los crímenes de la hermandad como el proceso de justicia y reconciliación que había comenzado con el descubrimiento de Martín y Lobo. La mañana de la inauguración, Martín contemplaba el amanecer desde el pórtico de su nueva casa, construida en el terreno que el gobierno le había concedido. Lobo descansaba a sus pies, su pelaje ligeramente más canoso pero su mirada tan alerta como siempre. «Hoy es el gran día, amigo», dijo Martín, rascando detrás de las orejas del perro. «Y todo gracias a ti». El sonido de un vehículo aproximándose captó la atención de ambos. Era Carolina, llegando temprano como habían acordado. Junto a ella venía un hombre mayor que Martín reconoció inmediatamente por las fotografías y reportajes, el doctor Alejandro Vega. «Buenos días», saludó Carolina, descendiendo del vehículo. «Papá insistió en venir temprano para conocerte adecuadamente antes de que comience el bullicio». El doctor Vega, apoyándose ligeramente en un bastón, secuela del ataque sufrido, avanzó con una sonrisa cálida y extendió su mano hacia Martín. «Al fin nos conocemos en circunstancias más favorables, señor Sánchez», dijo, estrechando firmemente la mano de Martín. «Le debo mi vida». «El verdadero héroe fue Lobo», respondió Martín, señalando al perro que ya se había acercado a saludar al recién llegado. Él lo encontró en el cenote. El doctor Vega se inclinó para acariciar a Lobo, quien respondió lamiendo afectuosamente su mano. «Un animal extraordinario, sin duda», comentó. «Mi hija me ha contado todo sobre sus descubrimientos. Parece tener un don especial». Mientras entraban a la casa para compartir un café antes de dirigirse a la inauguración, Martín observó la interacción entre Carolina y su padre. La profunda conexión entre ellos era evidente, reforzada por las experiencias compartidas y el trabajo común en la preservación del patrimonio cultural. «He estado revisando los documentos de la hermandad», comentó el doctor Vega durante la conversación. «Es fascinante cómo se entrelazan con mis propias investigaciones a lo largo de los años. Había detectado patrones de corrupción, pero nunca imaginé una organización tan estructurada detrás de ellos. ¿Qué cree que pasará ahora con las familias implicadas?», preguntó Martín.
El doctor Vega consideró la pregunta cuidadosamente. Justicia y reconciliación, espero, respondió finalmente. Muchos de los perpetradores directos ya han fallecido, pero sus descendientes tendrán que enfrentar la verdad sobre los orígenes de su riqueza y privilegio. Algunos, como Eduardo Miranda, ya están pagando por sus propios crímenes. Otros tendrán la oportunidad de elegir un camino diferente. Carolina asintió, añadiendo: el fiscal estatal me comentó que varios miembros de las familias implicadas se han acercado voluntariamente para colaborar. Aparentemente no todos estaban al tanto de la historia completa, y algunos genuinamente quieren contribuir a la reparación. La conversación continuó mientras terminaban el café y se preparaban para la ceremonia. En el trayecto hacia el museo, Martín reflexionó sobre cómo un acto de desesperación, comprar una choza abandonada por 200 pesos, todo lo que podía permitirse en aquel momento, había desencadenado una transformación tan profunda, no solo en su vida personal, sino en toda la comunidad. El museo estaba abarrotado cuando llegaron. Habitantes locales, autoridades, académicos, periodistas y turistas se mezclaban en el patio central, todos atraídos por la extraordinaria historia del descubrimiento. En la entrada, una placa conmemorativa destacaba prominentemente, con la imagen del lobo en el centro y un texto que comenzaba: en honor al perro que cambió la historia de San Isidro Atlixco. La ceremonia fue emotiva y significativa. Discursos de autoridades destacaron la importancia del patrimonio cultural y la necesidad de preservar la memoria histórica, tanto la antigua como la reciente. El doctor Ramírez presentó oficialmente la colección arqueológica recuperada, explicando su valor incalculable para comprender las civilizaciones prehispánicas de la región. Cuando llegó el turno de Martín de hablar, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. No era un orador experimentado, pero sus palabras, simples y sinceras, resonaron profundamente. Hace 6 meses, era un jornalero sin futuro claro, comenzó. La compra de esa choza por 200 pesos fue un acto de desesperación, un intento de tener algo propio, por humilde que fuera. Nunca imaginé que dentro de esas paredes decrépitas se escondía no solo un tesoro material, sino una verdad que necesitaba ser revelada. Hizo una pausa, mirando hacia Lobo, quien permanecía sentado dignamente junto a Carolina en primera fila. Pero no fui yo quien descubrió esa verdad. Fue este perro extraordinario, Lobo, quien insistió en rascar esa pared, en seguir ese túnel, en encontrar a quienes necesitaban ser encontrados. Si hay un héroe en esta historia, es él. Señaló hacia la exposición principal, donde los artefactos recuperados brillaban bajo la cuidadosa iluminación museográfica. Estos tesoros pertenecen a todos nosotros, son parte de nuestra identidad como mexicanos. Y la verdad sobre nuestro pasado reciente, por dolorosa que sea, también nos pertenece. Solo confrontando honestamente nuestra historia, tanto la gloriosa como la vergonzosa, podemos construir un futuro mejor. Los aplausos que siguieron fueron cálidos y genuinos. Cuando Martín regresó a su asiento, Carolina apretó su mano en un gesto que transmitía tanto orgullo como afecto. La ceremonia concluyó con el corte simbólico de un listón, permitiendo oficialmente la entrada del público al museo. Mientras los asistentes recorrían las exposiciones, Martín, Carolina y el doctor Vega se dirigieron hacia la sala dedicada a la Hermandad del Jaguar, donde los documentos descubiertos se exhibían junto con explicaciones contextuales. Es extraordinario cómo la historia puede permanecer oculta a plena vista durante décadas, comentó el doctor Vega, observando las fotografías de aquellos hombres poderosos que habían modelado el destino de la región desde las sombras, y cómo a veces se necesita la inocencia de un animal para revelar las verdades que los humanos prefieren mantener enterradas. Lobo, como entendiendo el comentario, emitió un suave gemido. Hablando de Lobo, dijo Carolina, mirando al perro con curiosidad. ¿No les parece extraño que supiera exactamente dónde buscar? Primero el túnel, luego la salida alternativa, después el doctor Vega en el cenote,
Y finalmente el segundo diario. Es casi como si tuviera una conexión especial con Joaquín Miranda, completó Martín, vocalizando lo que los tres habían pensado, pero no se habían atrevido a expresar. Como si de alguna manera estuviera guiado para completar lo que Joaquín no pudo terminar en vida. El doctor Vega sonrió enigmáticamente. La ciencia que practico se basa en evidencia material, en hechos comprobables, dijo. Pero en mis décadas trabajando con comunidades indígenas, he aprendido que hay conocimientos y conexiones que no siempre encajan en nuestros paradigmas occidentales. Algunas culturas creen que ciertos animales pueden servir como mensajeros o guías entre diferentes dimensiones de la realidad. Observaron al lobo, quien ahora recorría tranquilamente la exposición, deteniéndose ocasionalmente para olfatear ciertos objetos, como si reconociera su importancia particular. Sea cual sea la explicación, concluyó Carolina, estoy agradecida por este perro extraordinario. Ha cambiado nuestras vidas y ha ayudado a sanar heridas históricas que han afectado a esta comunidad durante generaciones. La jornada continuó con el recorrido completo del museo, seguido por una celebración comunitaria en la plaza principal de San Isidro. Para muchos habitantes locales, era la primera vez que sentían verdadero orgullo por su pueblo, liberado finalmente del control de familias que habían mantenido estructuras de poder abusivas durante décadas. Al anochecer, mientras la celebración continuaba, Martín, Carolina y el doctor Vega se retiraron a la nueva casa de Martín, acompañados por Lobo, evidentemente cansado después de un día de atenciones y caricias de cientos de visitantes. Sentados en el porche bajo un cielo estrellado, compartían reflexiones sobre los acontecimientos de los últimos meses y las perspectivas para el futuro. He estado pensando, dijo Martín, dirigiéndose principalmente a Carolina. La choza y el sitio arqueológico pertenecen ahora al patrimonio público, como debe ser. Pero este terreno y esta casa son míos. Estaba considerando convertir parte del terreno en un santuario para perros rescatados. ¿Un santuario?, preguntó Carolina intrigada. Sí, confirmó Martín. Hay tantos perros abandonados en la región, y después de ver lo que Lobo ha logrado, me pregunto cuántos otros animales extraordinarios están ahí fuera, esperando solo una oportunidad. La idea resonó inmediatamente con Carolina y su padre. Es una iniciativa maravillosa, dijo el doctor Vega, y complementaría perfectamente el proyecto cultural que hemos iniciado con el museo. Podríamos incluso desarrollar programas educativos que conecten a niños con la historia local a través de los perros. Los guardianes de San Isidro, sugirió Carolina sonriendo. Un programa donde los perros rescatados se convierten en embajadores del patrimonio cultural. Lobo, quien parecía haber estado escuchando atentamente la conversación, se levantó de pronto y se acercó al borde del porche, su atención captada por algo en la oscuridad. Segundos después, emergió de entre los arbustos cercanos una figura canina, una perra de tamaño mediano, evidentemente callejera pero con un porte orgulloso, su pelaje dorado brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Lobo descendió tranquilamente los escalones y se aproximó a la visitante con cautela respetuosa. Tras un breve intercambio de olfateos, ambos perros parecieron llegar a un entendimiento mutuo. Para sorpresa de los humanos observantes, la perra dorada siguió al lobo hasta el porche, donde se detuvo a una distancia prudente, estudiando a los presentes con inteligencia evidente en sus ojos. Parece que tu primer rescate acaba de llegar por sí mismo, comentó Carolina sonriendo ante la escena. Martín asintió, extendiendo lentamente su mano hacia la recién llegada, quien tras un momento de consideración, se acercó para olfatearla tentativamente. Bienvenida, dijo suavemente. Parece que Lobo ha encontrado una amiga. En los días y semanas siguientes, el santuario propuesto por Martín comenzó a tomar forma. Con el apoyo del museo y fondos adicionales proporcionados por un programa estatal de turismo cultural, los guardianes de San Isidro se convirtió rápidamente en una realidad. La perra dorada,
bautizada como Maya en honor a la civilización prehispánica, fue solo la primera de muchos rescates. El proyecto combinaba la rehabilitación y adopción responsable de perros abandonados con programas educativos sobre el patrimonio cultural e histórico de la región. Los perros rescatados, una vez recuperados y entrenados básicamente, participaban en recorridos guiados por el sitio arqueológico y el museo, creando una experiencia única que atraía visitantes de todo el país. Lobo, naturalmente, ocupaba una posición especial como fundador honorario del santuario. Aunque ya no tan joven, supervisaba con dignidad serena a los nuevos residentes, ocasionalmente participando en eventos especiales donde su historia era relatada con orgullo a grupos escolares asombrados. La relación entre Martín y Carolina también floreció durante este periodo. El trauma compartido del descubrimiento inicial había forjado un vínculo. Pero fue el trabajo conjunto en los proyectos subsiguientes lo que realmente solidificó su conexión. Las noches de planificación se transformaron gradualmente en cenas románticas y las conversaciones profesionales dieron paso a sueños compartidos para el futuro. La relación entre Martín y Carolina también floreció durante este periodo. El trauma compartido del descubrimiento inicial había forjado un vínculo, pero fue el trabajo conjunto en los proyectos subsiguientes lo que realmente solidificó su conexión. Las noches de planificación se transformaron gradualmente en cenas románticas, y las conversaciones profesionales dieron paso a sueños compartidos para el futuro. Un año después del descubrimiento original, en una tarde tranquila mientras supervisaban la construcción de nuevas instalaciones para el santuario, Carolina finalmente verbalizó lo que ambos habían estado considerando. «Deberíamos unificar oficialmente los proyectos», dijo, con una casualidad estudiada que apenas ocultaba su nerviosismo. «El museo, el santuario, nuestras vidas. Todo sería más eficiente como una sola operación integrada». Martín sonrió, entendiendo perfectamente el subtexto. «¿Estás proponiendo una fusión organizacional, doctora Vega?», preguntó siguiendo el juego. «Una alianza estratégica de largo plazo», respondió ella, su sonrisa reflejando la de él. «Con beneficios mutuos significativos». La respuesta de Martín fue tomar su mano y guiarla hacia un punto específico del terreno, donde recientemente habían plantado un árbol joven. «He estado pensando en construir una casa más grande justo aquí», dijo señalando el área circundante. «Con suficiente espacio para una oficina compartida, una biblioteca de investigación, y quizás, eventualmente, una familia». Los ojos de Carolina brillaron con emoción contenida. «Parece un plan de desarrollo excelente, señor Sánchez», respondió, entrelazando sus dedos con los de él. «Estoy dispuesta a invertir en ese futuro». Lobo y Maya, observando la escena desde la sombra de un árbol cercano, intercambiaron una mirada que parecía contener sabiduría ancestral, como si comprendieran perfectamente la culminación del camino que había comenzado con un simple perro rascando insistentemente una pared. En los años subsiguientes, San Isidro Atlixco se transformó de un pueblo olvidado dominado por estructuras de poder corruptas a un modelo de desarrollo comunitario basado en la preservación cultural, la educación y la reconciliación histórica. El Museo Comunitario y el Santuario de los Guardianes se convirtieron en destinos reconocidos nacionalmente, atrayendo tanto a turistas como a investigadores. La historia de Martín Sánchez, el humilde ranchero que compró una choza abandonada por 200 pesos, y Lobo, el perro que lo guió hacia un tesoro que trascendía lo material, se convirtió en parte integral de la identidad renovada del pueblo. Se contaba y recontaba, adquiriendo tintes casi míticos con cada nueva generación, pero preservando siempre su esencia fundamental, que a veces, los descubrimientos más significativos comienzan con el gesto más simple, como un perro que insiste en rascar donde nadie más pensaría en buscar. Y cuando, años más tarde, visitantes al museo preguntaban si realmente un perro podía haber cambiado tan radicalmente el destino de un pueblo entero, los guías sonreían y señalaban hacia el santuario visible a lo lejos, donde perros de todas formas
Tamaños y colores corrían libremente bajo la supervisión de sus cuidadores. En San Isidro, Atlixco, respondían, aprendimos a no subestimar la sabiduría y el propósito de nuestros amigos caninos. A veces, son ellos quienes mejor entienden qué tesoros necesitan ser desenterrados, no solo bajo la tierra, sino también dentro de nuestros corazones. Mientras tanto, en un rincón tranquilo del santuario, bajo la sombra de un árbol maduro, un lobo ya anciano descansaba plácidamente, su misión completada, su legado asegurado, observando con serena satisfacción el mundo transformado que había ayudado a crear con un simple acto de persistencia canina ante una pared que todos los demás habían ignorado.